Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bendiciones a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Edificando Podcast. En esta nueva entrega tengo conmigo al ministro de Jóvenes, Alejandro Arenas. Pastor, gracias por tenerme con usted. Claro que sí, para mí es siempre un placer. Hoy tenemos un tema poderosísimo, creo que nos concierne a todos, sobre todo los que somos padres. Y vamos a hablar del amor de un padre, la importancia y la relevancia que tiene el padre dentro del hogar. O sea, no solamente un proveedor, no solamente alguien que esté dando sustento o cobijo a la familia, sino alguien que pueda ejercer esa asignación poderosa que no fue entregada a través de ningún hombre, que simple y llanamente fue entregada por Dios. Así Amén. que yo quiero escuchar tu experiencia. ¿Qué importancia tiene la presencia o ha tenido la presencia de un padre para ti? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, claro. Hace semanas atrás hablábamos de esto en Edificando y para mí es muy importante, especialmente por como el transcurso de mi niñez y todo eso. Ustedes saben y yo le he contado y pues usted sabe también porque me conoce desde niño. Eh, Mi verdadero padre se fue cuando se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces mi mamá con dos niñas y embarazada, eh, prácticamente sola, criando a los tres. Y luego Dios le dio la oportunidad de conocer a un gran hombre, Arturo. Y él pues que a nosotros prácticamente nos adoptó. Y aunque no fue legalmente, pero la manera en que nos amó, nos adoptó. Y eso fue algo que Dios usó para moldear demasiado. Yo creo que por ahí el 95% de quién soy hoy Wow. tiene que ver con la instrucción, y no solo la instrucción, sino el ejemplo Exacto. que me dio Arturo a mi vida. Eh, yo pienso que una de las cosas más importantes que ofrece el amor de un padre es seguridad. Cuando uno se siente seguro, uno es capaz de cualquier cosa. Y esa es una de las áreas que pienso que muchos de los papás fracasan, por, ya sea por mal carácter o por que no recibieron ellos mismos un ejemplo que los orientó de cómo de pronto tratar a una mujer, de cómo manejar un hogar. Entonces los niños, desde muy bebés, desde muy temprana edad, ellos absorben todo, Absorbente. todo. Entonces, yo les he contado de lo que yo escuché una vez de un psicólogo, el cerebro emocional. En la infancia es que se desarrolla el cerebro emocional, y eso con el transcurso del tiempo la persona desarrolla más y más. Entonces, por ejemplo, en este momento algo que estoy tratando de ser muy consciente es cómo interactúo mientras Santiago está en el cuarto, porque ellos todo eso lo absorben. Entonces, en los primeros 7 años de un niño, el desarrollo emocional ya ha alcanzado bastante, y ya después de eso es que comienzan a desarrollar más y más entre interacciones. Pero una de las cosas que Arturo me dio a mí mucho fue mucha seguridad. Poderosísimo. Yo tuve el privilegio de poder conocer a Arturo, una persona extremadamente íntegra, recta. Y ya está hoy en la presencia del Señor, descansando, ¿no?, en los brazos de papá, como decimos. Amén. Pero lo podemos ver hoy, la importancia que es poder dejar un legado. O sea, todo lo que tú vienes hablando, o sea, no me imagino lo que sintió tu mamá estando embarazada con dos niñas hembras y tener que enfrentar el abandono de un hombre, de su esposo, de un marido, del papá de sus hijos. Sin embargo, lo poderoso que es que Dios siempre tiene, no me gusta utilizar la palabra plan B. A mí definitivamente no me gusta el término plan B, que creo que Dios es tan soberano y tan perfecto que Él simplemente se vale de las circunstancias y Él va a buscar la manera de que todo lo que Él hace, o sea, nosotros como formación de Él que somos, como hechura que somos,
va a buscar la manera de cómo direccionarnos Amén. hacia el propósito. Y si se dan ciertas circunstancias porque el hombre no quiere cumplir con su rol, entonces él va a poner a alguien de verdad que va a poder llevar a cabo esa tarea. Y definitivamente, háblanos un poquito de cómo fue tu crianza con Arturo. Porque estamos hablando, señores, es que aquí se puede hablar muchísimo y se puede hablar de un tema tras otro. O sea, se puede Sí. exponer sobre la mesa un montón de temas. O sea, aquí podemos hablar de rechazo, literal. Ujú. Rechazo de primera mano. Sí. Porque estamos hablando de que tu mamá fue abandonada, o sea, estando encinta, estando embarazada de ti, y eso es rechazo. Pero el niño recibe todo lo que una madre siente. Ujú. O sea, el rechazo, el peor rechazo y el rechazo más contundente es el que se recibe desde el vientre. Ujú. Entonces, ¿cómo fue tu crianza? O sea, con papá Arturo. Háblame un poquito de eso, cómo él te logra direccionar dentro de no solamente tu vida en lo natural, sino tu vida espiritual. Claro. Bueno, Arturo siempre fue un hombre muy respetuoso. Siempre fue un hombre muy respetuoso. Eh, Él amaba a mi mamá mucho y eso fue algo que yo siempre admiré. Él daba su vida por mi mamá. La crianza con mi papá fue una crianza muy recta. Él era, como decía usted, un hombre muy recto, Muy recto. muy íntegro, sí. Señores, créanme que era. Sí, sí, era Pero, bastante recto. pero muy íntegro. O sea, una Exacto. persona demasiado íntegra. Sí, y Ujú. eso, yo siempre admiré mucho eso y el ejemplo de mi papá, digamos, yo desde niño escuchaba a mi papá en el taller de él en el patio, él trabajaba, él era electricista y trabajaba en motores y él en las noches cogía y tocaba el instrumento ese que uno con La, la armónica, ajá, la armónica. la La armónica, armónica. la armónica, o lo escuchaba tocando guitarra y yo jugando por ahí. Y yo luego, ya que estoy adulto y todo eso, yo me daba cuenta la influencia que eso tuvo en mí para coger la parte del instrumento y Ok. todo eso. Pero yo lo que siempre veía a mi papá era un hombre muy disciplinado. Él se levantaba a las 3:30 de la mañana a hacer su devocional. Wow. Si le tocaba que salir para trabajar a las 5, él siempre dedicaba ese tiempo a Dios. Entonces, todas esas disciplinas y todo eso, a él le dio el crédito para yo escuchar lo que él tenía My que decir. God. Eso para mí, yo siempre ver eso, yo decía, este es un hombre creditable, ¿sí me entiendes? Un hombre, y a pesar de que era un niño, aún desde niño, uno ve a una persona que no está haciendo lo que debe hacer, usted como que piensa como que eso no está Sí. bien. Entonces es muy importante el ejemplo que uno le da a los hijos, porque eso le da crédito a usted para poder disciplinarlos y que ellos lo reciban. Y más adelante, en su adultez, en sus tiempos de joven, eso también le va a ayudar mucho a usted. Porque mire, pastor, que de joven, a pesar de que yo entré en un tiempo de rebeldía, yo siempre respeté a mis papás. Eso fue algo que yo, ¿por qué? Por el testimonio Por de el ellos. testimonio. El Sí. ejemplo. Nosotros que siempre hablamos del sacerdocio, que quizás es un tema que vamos a poder compartir con todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Lo importante es que el hombre asuma su rol de sacerdote. Amén. O sea, tu papá Arturo asumió la responsabilidad de poder criar una familia que no era su familia biológica. Ujú. O sea, sin embargo, aparte de ser un buen proveedor, fue un hombre que dio estructura en las partes espirituales, un hombre que puso unos cimientos bien firmes en cuanto al tema del sacerdocio. Entonces, dime algo, mencionaste ahora mismo que en la etapa de adolescente a juventud, más o menos, Ujú. caíste en esto de la rebeldía, que eso es algo normal de Sí. los jóvenes, pero eso pasó, ¿tú consideras que eso pasó porque a pesar de que tú tenías papá Arturo, había unas ciertas deficiencias, había una cierta situación porque extrañaba a tu papá biológico, o tú consideras que Arturo llenó todo ese vacío en tu vida, que no te hizo falta? O sea, te hizo falta en esa etapa de tu desarrollo, crecimiento, el tener a tu figura paterna biológica, te lo extrañaste.
Bueno, Esa pregunta, esa pregunta está fuerte está y fuerte. digamos, si la persona, si mi Ay, padre biológico en algún momento llega a escuchar, no es, quiero que sepa que le amo, que no tiene nada que ver con sentir, digamos, algún tipo de rencor o resentimiento, porque eso no es lo que hay en mi corazón. Pero la honesta verdad de esa pregunta, pastor, es no, nunca sentí ningún tipo de... Arturo oh, hizo un trabajo excelente en ese aspecto. yo no sé cómo está escuchando, mirando esto, la gente que nos sigue. Sí, sí. Sí, la pregunta está difícil, está dura. Eh, pero obviamente si no te hizo falta, porque eso no sucede en todos los casos. Ujú, O sea, a veces yo he pensado por varias experiencias, inclusive hasta personales, muy cercanas, que a veces por más amor que tú le brindas a un niño, que si no eres esa figura a quien se le entregó esa responsabilidad, ese niño a quien necesita es a esa persona. Pero oye, aquí yo veo no solamente la gran labor de Arturo, sino el poderoso y maravilloso plan de Dios sobre tu vida. amén. La misericordia, el amor de Sí, Dios. Eso cuando yo pienso y reflejo mucho en mi experiencia con mi padrastro, que ni siquiera me gusta decirle eso, siempre lo he reconocido como mi papá, es una demostración de literalmente gracia, amor, misericordia de Dios, porque si uno ve las estadísticas, un niño en mi caso es un niño que usualmente o termina en prisión, termina como drogadicto, perdido en las calles y muchas otras cosas que las estadísticas y la sociología ha demostrado. Pero ver, digamos, que Dios tiene como esa misericordia, tiene esa misericordia sobre la vida de uno que mandó a un hombre. Y el otro día estaba pensando en esto, pastor, que Dios permitió que Arturo estuviera en mi vida desde el nacimiento hasta lo que ya en la psicología se considera un hombre maduro, que fue hasta como los 25 o mm, 27 años. sí, señor. Y fue el tiempo que Dios permitió que él estuviera en mi vida para formarme, para yo poder entonces ejecutar lo que estoy ejecutando hoy en día con mi hijo Santiago. Entonces eso me pareció súper especial. Y yo aún en momentos de reflexión me he dicho el propósito, uno de los propósitos por los cuales Arturo nació fue para cumplir con eso en mi vida. Oh, wow. Entonces, Oh, wow. y es loco de pensarlo porque Arturo antes de conocer a Cristo era un alcohólico, eh, él entregó su vida a Cristo y cuando él tomó esa decisión fue esa decisión y Dios como va alineando todo lo que usted decía ahora temprano. Hay cosas que el enemigo usa para destruirlo a uno, pero Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan Así para bien. es. Y Dios es experto en voltear eso que nos quiere destruir para edificarnos y no edificarnos solamente a nosotros, sino crear un legado. Y lo más lindo de todo es esto, póngale cuidado, que lo hizo con un extraño. ¿Sí me entienden? Explícame. Ok, Explícame cómo así, cómo con un extraño. A ver. ok. Arturo literalmente al entrar a la vida de mi madre, para mis hermanas y para mí, era un hombre Oh, extraño. sí. ¿Sí me Ok. entiende? Ajá. Entonces, ver cómo Dios usa a un extraño para venir y crear un legado. Y el otro día, Dios usó a Yasodi y lo ha usado usted para hablarme del legado que Dios inició en Arturo y lo pasó a mí y ahora yo lo estoy pasando a Santiago, donde Poderoso. recibimos una palabra muy poderosa sobre la vida de Santiago que yo decía, wow, eso es legado. Eso es legado de poder recibir una palabra donde Dios dice que el hijo de uno va a ser un hombre usado por Dios, la manera en que Dios me ha venido usando en mi vida y todo comenzó por medio de un extraño. Lo que habla Primera de Corintios, de lo vil y menospreciado, Dios. Poderoso. Dios hace cosas maravillosas. Eh, pero sí, la seguridad, el amor, yo ver cómo Arturo amaba a mi mamá y a mis hermanas, eso para mí, él me robó el corazón. Desde muy niño, desde bebé, yo solamente me quedaba dormido en sus brazos. eh, y todo eso, a pesar de que él en muchos momentos podría ser un poco rudo o estricto, y la gente lo juzgaba,
¿Sí me entiende? Bueno, Digamos. yo te voy a ser muy honesto. Yo no veía a él demasiado así, Sí, sí. estricto, muy recto y decía, Dios mío, pero este niño es un niño. Porque hay que decir aquí que tú, aparte de que tenía un buen padre, que te estaba instruyendo, cumpliendo con un rol, como tú dices, Dios mío, siendo esta palabra como que pega, Sí, siendo un extraño, cumpliendo con el rol de criar una familia, porque él tenía una familia. Él exacto. venía también de otro fracaso y tiene una familia, ¿no? Sí, Entonces, pero asume este rol también de poder sustentar a una familia que no era la de él, o sea, ujú, de su sangre. Y me consta el amor entre ustedes, me consta mucho, me consta, de verdad me consta la manera como él era demasiado. Ustedes parecían siameses, literal. O sea, sí, era sí. todo el tiempo juntos. Y sí, hablando de su rectitud, yo decía, wow, pero es que también es un niño. Pero hoy, mencionando la palabra legado, la importancia de el poder dejar un legado en la vida de nuestros hijos. Amén. Creo que Arturo, oye, no se planeo como que hablar de Arturo, pero es lo que Ujú, hace Dios. amén. Hoy en día, nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de hombres y mujeres que fueron catapultados en la historia, que dejaron un precedente de victoria, de testimonio, de ejemplo, de hazañas, de muchos logros. Y también hemos aprendido de muchos fracasos de ellos. Y hoy estamos, no sé, esto no se planea así, esto fluye, esto simplemente fluye. Sí, sí. Es algo muy natural, muy genuino. Hoy estamos honrando y, no quiero decir que estamos honrando tarde, porque yo creo que él fue muy honrado por sus Sí. hijos y el que pueda apreciar la vida de un gran hombre de Dios que supo cumplir con su rol. Amén. Creo que Arturo sería el prototipo, o sea, ese ejemplo poderoso que necesita nuestra sociedad hoy, Amén. de hombres que puedan asumir su responsabilidad, hombres que hagan lo que dice la Biblia. Salomón dijo en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y después, o aunque fuere viejo, no se No se apartará apartará de él. de él. Y eso es lo que tú has vivido. Tú lo has delegado porque ahora tú tienes un niño de 6 meses, un bebé hermoso, y tú te sientes comprometido a poder traspasar ese legado que se te dio a ti. Ujú, Un extraño. sí, Me encantó, eso me encantó, eso me voló los sesos sí, sí, literal. sí. Un extraño te dio un legado apoteósico y hay un compromiso, hay una responsabilidad. Es lamentable que hoy en día nuestra sociedad carezca de hombres con esos valores. Tenemos que decir, o sea, Arturo era un hombre de Dios, un padre de familia. O sea, se pudiera decir lo que siempre hablamos, la diferencia que hay entre un rey y un sacerdote, uno que se le fuera a conquistar para traer provisión a la casa y uno que pues provee esos nutrientes espirituales a su familia, que Sí. sabe ser también sacerdote, que sabe traspasar lo de Dios. Es muy difícil poder tener y quizás eso, hay muchos temas por delante. Todavía creo que estamos en el episodio número, no sé si te va a ser el 4 o el 5, Ujú, pero es difícil poder hablar de una vida espiritual como tal. Yo pienso que lo hemos hecho muy místico esto. No, porque hay que ser espiritual. Pero creo que es muy difícil poder decir, tengo una vida espiritual como tal, cuando realmente no tengo unos fundamentos, cuando realmente no me he superado a mí mismo y cuando mi conducta son o deja mucho que desear. ujú. ¿Entiendes? Entonces, creo que este tema es importante y va a traer mucha luz porque hay muchos papás que sí están dentro de los hogares, pero son padres ausentes. Ujú. Y mira, usted habla de eso y esta mañana estaba leyendo en Primera de Corintios, creo que en el capítulo 3 de cómo Pablo diferencia a los hombres, ¿no? Él habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y también habla del hombre carnal. El hombre carnal es la persona que tiene el conocimiento bíblico, cree en Cristo y todo eso, pero siguen actuando como niños espirituales.
Y yo pienso que esto lo podemos también traducir al rol de un padre. Digamos, está un padre que, digamos, no tiene ningún tipo de ejemplo a seguir y, digamos, su manera paterna o su estilo paterno, nada que ver. Luego tenemos a un sacerdote o a un padre que es guiado por el Espíritu Santo de cómo ejercer su sacerdocio, de cómo ofrecer ese amor de un padre, pero también tenemos a hombres carnales que tienen el conocimiento de lo que dice la palabra, pero no lo aplican. O si Exacto. lo aplican de manera parcial. Entonces ahí es donde vemos que hay hombres cristianos que piensan que el solo ser proveedor es más que suficiente y dejan a un lado lo que es la parte del sacerdocio. O aún tenemos padres que están en la iglesia, tienen el conocimiento, pero entonces le hacen bullying a sus hijos en las partes emocionales. Entonces, si me entiendes, como que a pesar de que haya cierto conocimiento, no lo aplican de la manera en como Exacto. debería de hacerlo un hombre espiritual. Y eso, todo eso trae deficiencias a la vida de un niño. Entonces, es un labor muy fuerte y yo especialmente desde que Santiago nació, no es porque, y quiero dejar esto claro, todo lo que de pronto ustedes ven que yo subo en las redes sociales y todo eso, no es porque yo quiero tratar de prevenir de que a Santiago le ocurra lo que me ocurrió a mí, sino que el ejemplo que yo recibí fue tan nato, fue tan natural, que para mí eso fluye fácil. Obviamente, Y eso es ahí donde uno ve la misericordia del amor de Dios, hacia obviamente. Santiago, hacia mí, hacia mi generación. Nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. ¿Sabes? Me gusta porque cuando se habla de instruir, se habla de entrenar, Ujú. se habla de una dedicación y para luego inaugurar. Así Los es. padres que lo dan todo, que también saben dividir su tiempo, porque yo sé que hoy en día el sistema absorbe mucho. El trabajo, la cotidianidad, a veces hay que trabajar muy duro para poder sacar adelante una familia. Yo creo que mucha gente lo tiene muy difícil hoy por hoy, dependiendo en el lugar donde vivan, dependiendo cuál sea su situación, pero se debe de sacar el tiempito para poder entrenar a los hijos, Así es. sacar tiempo para los hijos, poder dedicarse. O sea, la labor de papá no es cualquier labor. Y yo quiero hacer énfasis de que ese rol, esa responsabilidad, no fue otorgada por ningún hombre. Vino desde el cielo, literal, Amén. desde el cielo. Entonces, Dios espera que podamos responder lo que somos padres, responder con altura a esta gran asignación, porque es como va a ser más fácil, porque decimos, no, es que todos se lo queremos dejar a Dios, pero va a ser más fácil a la hora de el niño, cuando ya sea hombre, pueda conectarse con su propósito. Ujú. Cuando el papá hace un trabajo, y yo sé que hay muchos que están diciendo, pero yo no tuve un papá, tú sabes, sí, hay muchos porque te van a decir, Sí, sí. pero yo no tuve la misma suerte que tuvo Alejandro, van a decir Ujú. mucho. Yo no tuve un hombre que se hizo cargo de mí. Yo estuve en la calle, yo rodé mucho, pasé mucho trabajo, pasé hambre. O sea, tú te puedes encontrar con muchísimos casos. A lo cual yo quiero decir que igual que Alejandro, con Alejandro pasó algo como muy peculiar. Un extraño. Oh my God. Sobrenatural un poco, diría yo. También Sí, sí. sobrenatural, muy sobrenatural. Y sí hubo alguien que le modeló esa paternidad. Pero cuando, no, o sea, no importa cuál es tu momento ahora mismo, no importa si no tuviste un papá, no importa cuáles fueron las circunstancias a la hora de tu nacimiento, si naciste y estás aquí, tú correspondes a un diseño perfecto de Dios. Amén. Y quizás eso le vuele los sesos a muchos, porque van a decir, wow, ¿cómo va a ser que eso va a ser un diseño perfecto cuando yo lo que he pasado en mi vida ha sido terrible? Ujú. Pero sin embargo, Dios va a buscar la manera de cómo direccionarlo todo para que tú puedas llegar al propósito. O sea, al final del día no va a haber excusa. Sí. Y cuando no tienes un padre, pues Dios va a encontrar a alguien que te modele. No importa en qué etapa de tu vida, esa paternidad, para que no tenga ningún tipo de excusa. Lo primero es que si hablamos de rechazo, eso es muchísimo.
Eso aquí hay demasiada tela por donde cortar y yo Sí. quiero dividir este tiempo, no sé si en 2 o 3 partes, porque yo creo que es muchísimo que hablar aquí. Definitivamente hay gente que necesitan entender o reconocer a esa figura paterna Ujú. que Dios le está enviando para que le modele ese ejemplo. Porque es que un niño, por ejemplo, que no tuvo un papá, o sea, a Dios, a nosotros se nos revela como un padre. Es Amén, como un padre se amén. nos revela. Cuando un niño no tuvo ese modelo, no tuvo, o sea, la persona que se le delegó esa responsabilidad, que tampoco no fue de que se le obligó, no fue Ujú. que le pusieron una pistola para que estuviera con una mujer, la dejara embarazada, no, no, no. No. La gente toma sus decisiones, pero ya que si tomaste las decisiones y tienes una mujer embarazada o la tuviste, pues no fue obligado, pero ya Ujú. tienes una responsabilidad que también es delegada. Cuando tú diste el paso y tomaste tus decisiones, ya validaste. Amén. Pero es difícil cuando el niño no tiene ese ejemplo en casa. Entonces luego viene a Dios o viene a Cristo, abraza la fe, conectarse con un Padre eterno, con nuestro Yes. Padre celestial, porque no tuvo este modelo. O sea, Ujú. ¿cómo yo me acerco con confianza a mi Padre Dios cuando no sé lo que es eso? Entonces, es importante hoy en día que todo el que quizás en diversas maneras estuvo en un momento como ese, pues pueda reconocer esa persona que Dios le envía. No fue lo que tú hiciste. Bueno, tu caso fue diferente porque te abrazaron desde la etapa de tu nacimiento. Eso no quita que ya hubo rechazo, Ujú. pero encontraste a alguien usado por Dios para que pudiera contrarrestar un poco todo eso. Entonces, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, para dejarlo como quizá en estos minutos y hacer una segunda parte? ¿Qué tú le dirías a esa persona que hoy en día no tuvieron esa bendición? Hay que llamarle bendición. No Ujú. tuvieron a un Arturo Amén. y que se le dificulta poder tener esa relación estrecha con nuestro Padre Dios. Amén. Yo pienso, bueno, primero siempre vamos a exhortar a las personas a que busquen a Dios y las escrituras. En las escrituras, si ustedes leen en los evangelios, Jesucristo tenía una relación muy íntima con el Padre y ese es el ejemplo a seguir, ver esa confianza, ver ese amor, ver esa comprensión, esas conversaciones que tenía Jesucristo con el Padre. Todo eso es un modelo a seguir y es nuestro modelo principal. Entonces, conocer al Padre mediante Jesucristo es muy importante y siempre va a ser mi punto principal. También, mire hacia alrededor a las personas que Dios está usando para modelarle paternidad. No descarte simplemente por que en el pasado usted tuvo una decepción, sino que pueda ver y tome de cada una de esas personas que son ejemplo, porque hay personas que no lo son, y poder tomar de eso, de lo bueno, y poder aplicarlo en la vida suya y en la de sus hijos. Y también, digamos, una cosa que no podemos descartar es la información psicológica Sí, también que hay Señor. allá afuera. Digamos, tenemos que usar ese recurso también Importante. para nosotros poder entender Ujú. comportamientos y cómo nosotros podemos pedirle a Dios que nos podamos autoexaminar y llevar a una transformación que verdaderamente pueda tener un impacto en nuestros hijos. Que eso es otro aspecto también que he tratado de implementar. Entonces, esa es mi recomendación para las personas que se encuentren en esa posición. Sí, sí. Poderoso. Ok, quiero preguntarte, ¿a quién te pareces físicamente? Tus padres. Físicamente, biológicos, Sí, a sí. tus padres. eh, Ambos padres. ¿A quién te parece? ¿A tu padre biológico o a tu padre que te crió? Físicamente. Físicamente, Físicamente, no sí, físicamente. sí, biológicamente me parezco mucho a Gustavo. Sí, Muchísimo. sí, me Muchísimo. parezco Ok. bastante. ¿Y en carácter? En carácter tengo una combinación entre Arturo y mi mamá. Oh Sí, my God. sí. Para que usted vea lo que es poder tener una influencia dentro de Sí. casa. Creo que hay mucho de qué hablar en base a este tema. Y definitivamente es un tema muy poderoso. Creo que debemos sumar
con hacer esto estamos sumando. Amén. Creo que alguien necesita escuchar este Edificando Podcast, porque lo que buscamos es, esto nace de otro programa, que ya tenemos más de 2 años, casi 3, edificando. Y decimos siempre que buscamos entregar llaves y estrategias. Amén. Con este programa, con este podcast. Entonces, definitivamente, creo que los padres hoy necesitan ser padres presentes. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, sí. ¿Qué tú crees? Podemos hacer una parte 2, quizás, Sí. una parte 3. Una parte 2, una parte 3, una parte 4, porque sí, hay demasiado, digamos. Me gustaría que eventualmente también habláramos de la disciplina, de cómo se ve eso. Mucha tela donde cortar. Mucha tela por donde cortar. Señores, eso es todo por hoy. Disfrute de este podcast, compártalo con sus amigos. Hoy las redes hace posible de que podamos compartir con cualquier persona, no importando la distancia. Así que sean todos muy bendecidos. Hoy estuvimos, ¿verdad? Que es un tiempo demasiado apoteósico. Gracias, pastor. Señores, para mí es un placer. Así que esperen la parte 2 de este tema, el amor de un padre. Sean bendecidos. Hasta la próxima. Bendiciones. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.